tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. La semana pasada iniciamos un tema que ha ocasionado mucha polémica, discusión, activación, lo cual, pues la verdad es que nos sentimos muy agradecidos por este tipo de reacciones que se han tenido. Comentábamos que México, después de una boleta de aplicación de investigación y de un examen, pues digámoslo así, no solamente a México, sino a 60 países más. Bueno, en torno a lo que es la actividad física, reprobamos, sí, reprobamos. A pesar de que tengamos a Checo Pérez, a Canelo, reprobamos en la actividad física, porque es la base, verdaderamente, la formación, los primeros pasos de cualquier deportista. Canelo fue niño, Checo fue niño, todos los atletas grandes, Lorena Ochoa, los que quieran, Cintia Valdés, Brenda Magaña, la Güera Almaral, todos han sido niños y empezaron desde ahí, es donde empieza la base y va un proceso el cual. Bueno, en torno a este tema, bueno, pues darle continuidad y tocar un poco más de fondo. Razón por la cual, bueno, pues doy la bienvenida y agradezco profundamente la presencia del profesor René Nuño, quien es asesor técnico pedagógico de educación física, profesor de educación física en primaria y secundaria, así como profesor universitario. Profesor René, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Bien, bien. Déjeme darle también la bienvenida a el presidente de la Asociación Jaliscienses de Clubes Atléticos. Ahora sí le atiné, creo. Memo Guillermo Torres, porque, bueno, desde hace tiempo, déjeme decirle, hace ya tiempo, la World Athletic, la Federación Internacional de Atletismo, cuenta con un programa para niños de atletismo, razón por la cual hoy le extendimos nuevamente la bienvenida, la invitación y bienvenido, mi querido Memo. Sergio, un honor estar contigo y compartir, pues. Bien, me gustaría empezar rápidamente para que no se nos agote el tema. Profesor René, a veces no entendemos qué es la actividad, qué es la educación física, qué es la activación física. Hoy por hoy, ¿qué es y qué debemos de entender? Porque hablamos, también se nos confunde. En las escuelas, la educación física, que para muchos no sirve, para muchos no existe, 1 hora a la semana tenemos en Jalisco, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué es la actividad física? Sí, bien, Sergio. La actividad física, pues es cualquier actividad que nos lleva más allá del estado de reposo y que genera un desplazamiento, que puede ser un desplazamiento de una parte del cuerpo, que son actividades de manipulación, el sujetar un objeto, lanzarlo, cacharlo, pero si también ya le ponemos locomoción, pues son actividades donde desplazamos todo el cuerpo, que puede ser caminar, gatear, rodar, saltar, correr, y también tenemos pues actividades de estabilidad como los giros y equilibrios estáticos y dinámicos. Eso es la actividad física. Okay. Y la educación física pues es una forma de intervención pedagógica que está basada en cuatro elementos importantes, que viene siendo la planificación de las actividades a realizar por los niños, la evaluación del profesor, la intervención pedagógica, es decir, qué ajustes razonables el profesor hace a su práctica, dependiendo del desempeño de los alumnos, así como también la interacción de capacidades, como son la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación, habilidades que acabo de mencionarlas, que promueve la educación física, y por último, la salud como eje transversal. Eso pues es la diferencia entre actividad física y educación física. Educación física pues tiene una connotación pedagógica. Ok. Y ambos casos quiero entender que terminarán, según la disposición de cada uno de los padres de familia y después más grande cada uno de los muchachos, tiene importancia y fundamento para poder llegar a ser un destacado deportista. Claro. Sin embargo, ahí es una situación compleja en el sentido y paradójica, porque la finalidad de la educación física es que el niño
desarrolle la corporeidad, que viene siendo la aceptación de su cuerpo, de sus límites y posibilidades. Es decir, ok, no sé esta actividad o este deporte, pero le entro. Eso es la corporeidad, decir, ok, de acuerdo a mi somatotipo, puedo participar en estas actividades, mi condición física, que desarrolle también la motricidad, los movimientos que mencionamos, locomoción, manipulación, estabilidad y creatividad. O sea, es un ser pensante en esta situación de ludo, que se divierte, y somotricidad, cómo resolver problemas de movimiento, claro, haciendo acuerdos con sus compañeros. Al final, la educación física busca formar ciudadanos, no busca formar deportistas. Pero si un ciudadano siempre va a ser deportista, es sí, pero yo me refiero, y aquí también te invito al diálogo, a la discusión, mi querido Guillermo, pero yo me refiero en este sentido. O sea, es cierto, por ejemplo, tener psicomotricidad, pues es importantísimo en el deporte. ¿Te vas a esperar a adquirir la psicomotricidad cuando tengas 10 años? No, ya la perdiste, Memo. Sí, claro. Aquí el maestro René da un contexto muy interesante, y lo que es la pedagogía en la cuestión de la educación física. Si nos fuéramos más allá con todos los estudiosos que han estado ya en la cuestión del desarrollo de la inteligencia, tan solo con ese aspecto, el niño aprende y desarrolla su inteligencia a través del movimiento. Claro. Vayámonos con ese otro punto. O sea, la cuestión de inteligencia solamente se da a través del movimiento, y hay algo contraproducente en la cuestión de que cuando salimos del kinder, los niños ahí sí ruedan, cantan, bailan, hacen todo ese tipo de actividades motrices y psicomotrices. Cuando llegan a la primaria, desafortunadamente, siéntate, cállate, no hables, no mires, no voltees, no nada. Se rompe con una cuestión de un principio de fisiología del desarrollo de la inteligencia para el niño. La cuestión de que si podemos llegar a tener grandes deportistas a través de eso es base. Claro que sí. O sea, si tenemos unos grandes niños con un desarrollo psicomotriz, que en un momento también la psicomotricidad entró como un modelo pedagógico de la educación física, digo, a mí me gustó mucho. Incluso di clases en kinder en ese aspecto, por lo tanto que me gustó. Y si se rompe ese esquema, pues claro que ni siquiera vamos a tener ciudadanos capaces de la cuestión percepción del tiempo y el espacio, okay, y ritmo. Así. Ni siquiera vamos a saber bailar. Claro, no, es que es cierto. O sea, los que nos encanta el baile, pues claro, tienes que tener coordinación, en fin, todo eso, ¿no? Ahora bien, el hecho de lo que estamos viviendo, y el profesor nos puede sacar del error si sí es cierto o estamos mal informados, en el sentido de que hoy por hoy en nuestro estado es 1 hora a la semana la que se da educación física. No, ahí es una parte importante que de aquí en la boleta de calificaciones sobre actividad física menciona que la recomendación de 1 hora a la semana, que así establecen los planes y programas a nivel nacional. Sin embargo, Jalisco, en un acuerdo con el Secretario de Educación y la Dirección de Educación Física, se dan 2 horas a la semana en educación básica, educación primaria. Sin embargo, si nos vamos a los porcentajes, el 4.4% de las clases en las 40 semanas de actividades representa la educación física. O sea, ya al multiplicar por 2 es 8.8%, ni siquiera el 10%. Entonces, lo que comentaba el maestro, no, o sea, menos de 1/10 parte de educación física, pues sí es la base, pero no es suficiente. Claro. Y es por eso que se nos da esta calificación de reprobación, okay, uno de los índices importantes. ¿Debiera de existir más horas? En algunos estados, como el ejemplo de Colima, hay 3 horas, pero también es un acuerdo interno en el estado, pero claro, sí sería lo más pertinente en ese sentido. En secundaria sí está establecido 2 horas por semana, pero paradójicamente pasamos de que en primaria son 5 horas por semana la jornada y en secundaria son 7 horas. Entonces aumenta muy poco, aumenta al 5.8% de la carga total de las clases, la educación física. O sea, perfecto, vamos más casi estamos a la mitad de lo que se hacía en la primaria. Como sea, ahí está comprobado prácticamente el por qué se reprueba en actividad física en México. Estamos reprobados. Vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Mil gracias por continuar con nosotros en Señal Deportiva. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Bueno, y nuestros invitados, el profesor René Nuño y Guillermo Torres. Mire, antes de darle seguimiento al tema, algo muy importante. Principios de esta semana, pues tuvimos otra mala noticia para el deporte. En el país, ¿de qué se trata? Bueno, pues resulta de que al deporte universitario, la CONADE, por medio del organismo que se encarga del deporte universitario, que es el CONDE, le ha cerrado la llave, recortaron presupuestos. Esto nos lo confirmó la propia coordinadora de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, la doctora Georgina Contreras. Escuchemos. Este año no va a solventar el pago del evento regional al 100% el Consejo Nacional del Deporte que dirige el doctor Merodio. Ahora se está pidiendo el apoyo de la universidad sede, del apoyo municipal y del Estado, porque solventar son gastos de 5 millones que no se tienen presupuestados, porque no se nos... Bueno, aunque nos hubieran dicho, yo creo el año pasado, está un poco difícil que tengamos para recibir a cerca de 600, ¿son Quetzal? De 650 por universidad. Por universidad, entonces estamos hablando de un gran número. También se nos dijo que no hay apoyo para ir al Mundial Universitario. El Mundial, que era la famosa Universiada Mundial. Universiada Mundial. Ajá. Entonces, todas estas que son problemas para nuestros atletas pueden disminuir la motivación. Claro. Ahorita, por ejemplo, incierto si hay o no hay un regional. ¿Qué opinión le merece a usted esto que estamos viviendo estos 4 años? Mismo, se lo pregunto claramente, de Ana Guevara. Fíjate que yo, cuando algunos de mis alumnos tocan el tema de lo de Ana Guevara, yo siempre les hago como una pregunta. ¿Ustedes saben por qué está recortando el presupuesto? Porque realmente desconocemos. Es que no sabemos de dónde se está yendo. Así es, no sabemos si a niveles más altos le dicen, este recurso lo requerimos para esta secretaría y nos quitan el dinero en CONADE. Claro. Pues ahí está, la pregunta queda en la mesa. ¿Dónde quedan esos recursos? Recorte de becas, recorte de programas o fideicomisos, recorte a atletas, en fin, ahora recorte al deporte de la universidad, bueno, no nomás de la universidad, el deporte universitario, porque es en todo el país. Pues no nos extrañe que sigamos reprobando, señores Memo, ¿verdad? En ese sentido. Sí, además esto es una cuestión muy importante. Digo, lástima que se haga este recorte al Consejo Estudiantil del Deporte, pero pues van a tener que emigrar a otras formas de generar esos recursos. Desafortunadamente y afortunadamente el deporte no se detiene, y más el estudiantil. Desde mi punto de vista también, porque tenemos otro organismo de escuelas privadas, que es el CONADEIP, y ellas han generado de otra manera sus nacionales y sus etapas clasificatorias o selectivas. Entonces aquí pues van a tener, si ese presupuesto ya se quita para siempre, entonces las universidades van a tener que buscar la forma de generar sus recursos. Y por otro lado, Sergio, desde mi muy punto de vista, algunas universidades no han podido, no han querido saber explotar el deporte universitario, solamente haciendo una analogía, el deporte universitario, y hablando de una cuestión de fisiología del desarrollo, y ahorita con el tema que tenemos de educación física, los mejores momentos de una persona son de los 18 a los 22 años. Claro, y ahí si no que se lo pregunten, universitaria. Y si no que se lo pregunten en Estados Unidos. La fortaleza del deporte profesional, cualquier nivel, está en las universidades. No lo quería decir, pero qué bueno que lo tomas. Pues, es una referencia. De 18 a los 22 años tenemos el gran talento y el
el gran talento humano y de los deportistas, y esa edad, Sergio, maestro René, lo tienen las universidades. Claro, y bueno, ese es el proceso, ¿no? Que hay que empezar, que empezábamos precisamente con la actividad física. Lamentable esta situación del deporte universitario, no solamente de Jalisco, no, las universidades de aquí, no, en el país, profesor René. Claro, es triste esta situación. Sin embargo, pues no creo que sea exclusivo de las universidades. Lo que mencionábamos, regresándome a educación básica, teníamos el programa federal de tiempo completo, de escuelas de tiempo completo, donde además de hacer la actividad física en educación física, tenían talleres que se asimilaban a las escuelas de iniciativa privada, donde los alumnos de escuelas públicas podían dedicarse a alguna actividad física, un deporte, pero cortaron los recursos. Entonces, claro, es una situación lamentable, triste, y también no sabemos a dónde van a parar esos recursos. Sin embargo, ya no los está ejerciendo, ya no los dan etiquetados a la Secretaría de Educación, los dan etiquetados a la Secretaría de Bienestar, que no es como lo más correcto. La Secretaría de Bienestar está como intermediario para que la escuela, la educación le diga, yo necesito esto, que el secretario de Bienestar... Otro intermediario, así es, mayor burocracia. Entonces, pues lamentable la situación. Pues entonces en lugar de avanzar seguimos retrocediendo. Nada más un comentario que voy a decir, más adelante lo voy a ampliar y explicar, pero antes de que se me vaya a olvidar, lo digo abiertamente. Mientras esto está sucediendo, que están los recortes, mire, la autoridad del deporte en el estado ni pío ha dicho en torno a esto. Se lo digo y ahorita lo vamos a aclarar. Sin embargo, para otros temas, se pintan solos. Pero bueno, vamos a retomar, profesor, porque hay un tema que verdaderamente en educación física es muy importante y trascendente. Seguimos escuchando, viendo, y quiero que me lo confirme, falta de maestros de educación física, cuando somos un estado que tiene cantidad de universidades que están generando año con año egresados o licenciaturas en educación física y maestros de educación física. Son Cultura Física y la ESEF. Está la ESEF, está ya licenciatura en Cultura Física de universidades privadas, y está la licenciatura en Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, es un término muy aventurado, pero pudiera ser universidades del desempleo, en el sentido que se está saturando, porque en la cuestión de la educación física, acabo de llamar por la mañana al encargado del área administrativa de la Dirección de Educación Física y Deporte del Estado de Jalisco, y me dice que está cubierto el 40% de escuelas en el estado. Sin embargo, en mi caso particular, yo cubrí una escuela con 6 horas durante 6 años y teníamos 12 grupos y solamente podía atender a 3 porque no daba mi horario para más. Él me dice, si mandan un profesor con una sola hora para Secretaría de Educación, eso es cobertura. Entonces, es una cobertura maquillada, es el 40%, pero en realidad no sabemos la atención que le den a la totalidad del plantel. Claro. Y otra cuestión importante, ya no se genera arraigo como antaño, porque todos los profesores... 15 profesores en la zona centro de Guadalajara, zona 4 de educación física. Todos los profesores trabajan en más de un plantel, 2, 3 planteles. Hay quien tiene hasta 4 planteles. Y anteriormente los profesores podían tener un plantel en la mañana, un plantel en la tarde, porque las horas, el paquete inicial de horas en plazas iniciales era de 15 horas en el estado, 22 horas en el sistema federal. Y eso pues generaba un arraigo, claro, de que estaban compactados en 1 o 2 centros de trabajo y con gusto se quedaban. Ahora es de, ya terminé, ya me voy a otro plantel, y es una situación bueno, compleja. A fin de cuentas, un 40%, la verdad es que estamos por debajo, ahora sí que diría una frase ahí, por debajo de la media. Entonces digo, la verdad es que es triste, y ahí está planteado para las autoridades de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Jalisco, porque seguimos teniendo escasez. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Tengo el placer de saludar vía telefónica hasta la Ciudad de México a la profesora Yasaya Favela, quien es profesora de educación física y entrenadora de atletismo con especialidad en salto y atletismo para niñas. Profesora Yasaya, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Bien, muchas gracias. Oiga, qué bueno que me toma la llamada. Recientemente vimos una publicación en donde la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, presenta en Colima un programa de activación física y formación atlética. Sí son claros, porque sí le dan el crédito, hay que decirlo en la información que da, que es un programa de la World Athletic o la Federación Internacional de Atletismo. Programa que usted conoce muy bien. Platíqueme de esto. Así es, este programa de World Athletics surgió en el 2002 como primera vez. En esta ocasión, cuando sale a través de una ficha, y el objetivo principal del programa pues era enseñar el atletismo a través del juego. Este programa llegó a México más o menos en el 2011 y a partir de esa fecha lo estamos trabajando en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México. En el 2018 aproximadamente se llevó a la ciudad de Campeche en un club que se llama Atlos, también lo aplican. Y bueno, llevamos varios años realizando eventos con este programa porque es un programa muy noble, es muy bueno. Yo siempre he dicho que me siento enamorada de él y que de alguna manera nos facilita la enseñanza del atletismo porque pues muchos saben que el atletismo es un deporte un poco individual, a diferencia de los deportes de conjunto, y si nosotros no enamoramos a los niños, pues los niños no practican atletismo. Profesora, Adelante. Sí, llama la atención que, bueno, pues después del tiempo que lleva Ana Gabriela Guevara como titular, bueno, pues a fin de cuentas presenta y lo presenta como un programa piloto. Ahí sí se resbalaron totalmente porque pues de piloto a lo mejor será en Colima, pero como bien dice usted, es un programa que ya estaba. ¿Cuáles son las bondades que le puede dejar a cada uno de los estados y al país este programa de la World Athletic? Todas. Finalmente el atletismo es la base de muchos de los deportes, ya que tiene los movimientos naturales como es correr, saltar, lanzar. La gran ventaja es que son actividades que se van a trabajar en conjunto. En esta renovación del programa, quiero pensar que lo presentan como nuevo de primera vez, porque tuvo una renovación en el 2021. Y en esta renovación trabaja con base en los valores, trabaja también esta parte del desarrollo de las habilidades fundamentales y atléticas, las cuales nos van a servir no solo para el atletismo, sino para todos los deportes. Bueno. Y vinculado a los programas educativos de educación física, es una excelente herramienta para que los niños se sigan moviendo, desarrollen estas habilidades, las fortalezcan y posterior a ello se perfilen a cualquier disciplina deportiva. Nos encantaría que fuera el atletismo siempre, pero bueno, también hay que permitirles a los chicos conocer otros deportes. Ok. Profesora, aquí hay un punto que usted lo señala ya y lo manifiesta claramente, punto de preocupación por parte de usted. Primero, no cualquier persona, con todo respeto, puede aplicar. Hay que pasar por una capacitación que, bueno, se da por parte de la Federación Mexicana de Atletismo, es el que está reconocido, o bien se tiene que ir a otro país con alguna autoridad reconocida por parte de la Federación Internacional de Atletismo. ¿Es correcto? Es correcto. Esta preocupación la hago desde la parte de la educación física, porque finalmente la institución que hace estas capacitaciones y permite que todos conozcamos el contenido y lo sepamos sobre todo aplicar, pues efectivamente es la federación. La información del programa está abierta a todo el mundo, es un programa mundial, entonces cualquiera que entre a la página de la World Athletics puede obtener desde los manuales, los videos, pero sí es importante esas capacitaciones que estamos recibiendo, los que en su momento fuimos los disertantes, y ahora con este nuevo programa pues tenemos que hacer
les digo yo, el refresh de todos esos conocimientos, las adecuaciones que se han hecho. Claro. Nosotros, México envió dos candidatos, que fue una compañera de Mérida, la profesora Fernanda, y yo fuimos en diciembre, más otros compañeros, aproximadamente 17 de diferentes países, ya que pertenecemos también a la NACAT, perdón. Y entonces ahí nos estamos certificando para regresar a nuestro país y multiplicar esa posibilidad de que muchos de nosotros, desde entrenadores y profesores, tengamos esos conocimientos. Pero si no es un programa nada más que, bueno, ten un manual, léelo y pues ya lo aplicas. Hay que conocer las actividades, hay que entender el por qué se aplica un salto, un lanzamiento, una carrera, por qué tomamos esta ficha, por qué a la edad, como es un programa de 4 a 14 años, ¿por qué no puedo hacer un nivel 2 con los chicos de 4 años? ¿Por qué no puedo hacer un nivel 3 con los de primaria? Claro. Esa parte es importante y de ahí surge mi preocupación, pero estamos en la mejor disposición de compartir estos conocimientos con todos los entrenadores y todos los profesores que lo necesiten. Profesora, yo le voy a hacer una pregunta, no me lo tome a mal, pero vamos a poner un ejemplo, Vamos a poner un ejemplo. Si se le hace muy conocido, no se vaya a molestar, ni mucho menos, ni se vaya a chiviar en ese sentido. Vamos a suponer que yo soy medallista olímpico en atletismo. Estoy facultado ya para poder aplicar, o tengo la obligación de volver a ir a conocer. Y digo, si le suena claro, se lo digo directo. La medallista titular de la CONADE, Ana Guevara, ¿lo conocerá de veras o no lo conocerá? O por el simple hecho de haber sido una gran atleta, que lo es, sí, no, nadie se lo quita, ¿ya está capacitada? Yo creo que los atletas olímpicos que finalmente tienen un gran mérito, ellos fueron preparados por alguien más. Algunos de ellos sí se capacitan, se certifican y continúan por esta vía. En este caso del programa de Kid Athletics, para ser un disertante del programa, es necesario pasar el filtro a través de la World Athletics, que nos envía la federación. Entonces, nosotros, los que ya estamos certificados, entramos en un catálogo que nos tiene la World Athletics, y entonces a través de nosotros se van haciendo esos enlaces. Sí es importante que comprendamos que la vía oficial para estar capacitados es a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Atletismo, en colaboración y en aval de la World Athletics. Sí, oiga, profesora, y bueno, irónicamente, ¿no? Ana Gabriela Guevara, presleada con Antonio Lozano Pinedo. Sí, es Antonio Lozano Pinedo, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, pero sí agarra el programa Kid Athletic de la Federación Internacional. Vaya barajuste traemos aquí en México, profesora, Yo creo que aquí lo importante que tenemos que rescatar todos es, ya lo impulsaron alguien conocido nacionalmente, internacionalmente, como lo es Ana, ya lo dio a conocer. Entonces aprovechemos para que en más estados se lleve a cabo, en más estados se aplique, y no nada más sea en Colima, en Ciudad de México, en Campeche, en Jalisco, sino que seamos todos los estados de la República Mexicana, todo el país, y por fin tengamos los representativos a nivel nacional, porque hay un evento que se realiza en Puerto Rico, en el cual, y en Costa Rica, en el cual es un nacional, y pues bueno, si tenemos equipo, hay que buscar la representatividad. Claro. Ok, pues le agradezco mucho. Salúdale, Memo, porque rápido, claro, porque se nos va el tiempo. Que sí, maestra, pues gracias por toda la información que nos da, muy valiosa. Sí, está el profesor René Nuño también, asesor técnico pedagógico de educación física. Gracias, maestra, por darnos a conocer esta información. A sus órdenes. Gracias, maestra, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, la profesora Yasania Favela, quien es profesora de educación física y entrenadora de atletismo, con especialidad en salto y atletismo para niños. Hacemos una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, el profesor René Nuño y Guillermo Torres. ¿Se acuerda que hace unos momentos le decía que hice el comentario de que mientras está pasando todo esto de la reprobada, recortes presupuestales para el deporte en todos los ámbitos, la autoridad en el Estado, en el deporte, calladito? Pues mire, le explico. Mientras está pasando esta situación que es de fondo, vea lo que están haciendo y a lo que están invitando las autoridades del deporte en nuestro estado. Veamos. Ante una crisis que se vive en el deporte del país, el CODE Jalisco y su titular, Fernando Ortega, se le ocurre realizar un Congreso Internacional del Deporte, el cual iniciará el 28 de marzo con temas que no abonan a la realidad que se está viviendo y que es utilizado como escenario proselitista. Se destacan solo 2 invitados del extranjero, con lo cual se le pretende dar el sello de internacional y con temas que si bien pueden ser trascendentes, no en estos momentos. Uno de los invitados es el fisiólogo español Íñigo Mujica, con el tema Ciencias aplicadas al deporte. Y la otra personalidad, la cubana Selma Quetzal, con el tema Avances en el estudio de la biomecánica aplicada al deporte. Llama por demás la atención la participación como ponente del secretario del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, Alberto Esquer, personaje de la política que ha manifestado querer contender por la gobernatura del estado y que aprovecha los escenarios deportivos para su imagen. Por cierto, el tema a exponer, academias deportivas y espacios de paz en Jalisco. Tampoco pasa inadvertida la participación como ponentes, obvio, del titular del CODE, Fernando Ortega, y la plantilla de directores como su compadre, Carlos González Cisneros, director de Deportes Competitivo, David Prado, director de Gestión Interinstitucional, Gloria Sánchez, directora de Deporte Adaptado, y solo del gabinete de directores faltaron Lorena Corona, directora de Cultura Física, y Humberto Fon Patiño, director de Municipios. Para cerrar con broche de oro, Carlos González Cisneros, en sus redes sociales, no tuvo empacho en manifestar que la asistencia diaria al evento es de carácter obligatorio para entrenadores y equipos multidisciplinarios. Cabe recordar que el entorno deportivo que comanda la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara como titular de la CONADE se ha caracterizado por el recorte de becas a deportistas, atropellando los derechos de libre expresión y obligándolos a firmar una carta compromiso en donde no se les permite hablar de la institución y de la titular, so pena de cortar los presupuestos en sus carreras deportivas. El reciente recorte presupuestal al deporte universitario en el país y un total de incertidumbre por parte de atletas y entrenadores por la participación en justas internacionales como lo son los centroamericanos y panamericanos, eventos que otorgan plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pues sí, mientras está toda una revolución de recortes de presupuestos, se vienen los centroamericanos, panamericanos, a esto está invitando el CODE Jalisco y su titular. Independientemente de, igual vemos, yo quisiera preguntar, aparte de lo que ya usted está escuchando, pues sí, hacer esta pregunta. ¿Cuántos participantes, porque es Congreso Internacional, cuántos participantes de Estados Unidos, de Francia, de España, además de los ponentes que traen uno, pero cuántos participantes de veras pueden llamar la atención en este Congreso Internacional? Segundo, está anunciada Ana Guevara, sí, va a venir. ¿Y qué nos va a decir? ¿Que no es cierto? ¿Que todo va bien? ¿Que no hay recortes? Los mismos atletas lo están señalando. Bueno, se invitaron a deportistas como ponentes, sí, pero si los tienen amenazados de no hablar de lo que estamos viviendo en el país, en el deporte, ¿usted qué cree? ¿Que van a hablar o van a exponer temas?
Los temas son de veras de trascendencia para lo que estamos viviendo cuando hay incertidumbre. Ahí se lo dejo de reflexión, pero lo cierto es esto, o sea, a fin de cuentas, a todos los ponentes que van a participar, normalmente les dan un título, o un reconocimiento, o una constancia. De veras, no les dará vergüenza extender esas constancias, cuando en realidad no es un torneo, un congreso internacional como lo están. Hombre, hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Nos decimos el número 1 en el deporte en el país, por favor. Triste situación. ¿Alguien quiere comentar algo en torno a esto? Digo, esta invitación que está haciendo el CODE. Bueno, pues esperemos que los dos ponentes internacionales, uno que escucho, que es el de las ciencias aplicadas al deporte, bueno, traiga las novedades de las ciencias del deporte, y por otro lado la cuestión de la biomecánica deportiva, pues entonces al explicar con una cuestión de biomecánica estamos hablando de tecnología. Y esperemos tengamos esa tecnología, porque se puede hablar mucho de que existe una tecnología, pero hay que tenerla, hay que saberla manejarla, hay que aplicarla, hay que evaluar y hay que proyectar. No, me hiciste que me acordara. Carlos González Cisneros pidió los trampolines para Dafne Navarro en los Juegos Olímpicos y llegaron después de que se celebraron los Juegos Olímpicos. Por favor, imagínense cómo estamos. ¿Profesor, algo de este tema? Bueno, yo no estaba enterado, pero de acuerdo a la cápsula, pues parece más bien un congreso local que uno internacional. Si nada más son dos y la mayoría ponentes son del mismo Consejo Estatal del Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud, pues queda más el sustantivo de local. Bueno, muy bien. Vamos a nosotros a retomar lo que es el tema. Aquí lo dejamos, pero sí, insisto, tenemos que hacerlo saber, porque pues el deporte de Jalisco y nuestros deportistas verdaderamente, mire, a Cecilia Pérez le acaban de quitar, también le rebajaron la beca. Es una atleta que es centroamericana, panamericana, está todo con la incertidumbre, y nuestro titular del deporte haciendo esos congresos. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente y retomamos el tema de la actividad física. ¿Sí dije bien, profesor? Sí, actividad física, de lo que está sucediendo con nuestros invitados. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, nosotros retomamos esto que es el programa de Kids Athletic. Kids Athletic. Profesor, usted, después de escuchar a la maestra, como que no le quedó claro, o por lo menos tuvo algún disentimiento en una de las posturas. Adelante, díganos. Sí, en el sentido de... Yo leí el programa. Viene dirigido a niños de 8 a 9, 8 a 9, 10 a 11 y 12 a 13 años. Son esas tres fases que maneja el programa. Sin embargo, si se le quita el tiempo de educación física, que fue lo que ocurrió con el programa de Ponte al 100 para hacer las evaluaciones, para hacer eso, estaría paradójicamente negando la participación de manera simultánea a las alumnas y alumnos del plantel, porque de acuerdo, y lo hemos verificado en la práctica, también está en la teoría, que el estar esperando en hileras reduce pues la atención y también desmotiva a los niños. Sí. Ya si es por iniciativa propia, porque les gustan las actividades de atletismo, de lanzamiento, de obstáculos, fuera del horario escolar o fuera de la clase de educación física, sí le abonarían, claro, desde mi punto de vista. Hay que entender que, bueno, si es un programa que viene de la World Athletic, la Federación Internacional, pues lógicamente está enfocado al atletismo. No hay nada que extrañarnos, ¿no? Ojalá y esto, aquí la pregunta es, ¿se puede replicar esos conceptos en otros deportes? Y bueno, ahora el turno es a ti. Tú conoces bien ese programa, Memo, y bueno, que nos quede bien claro, ¿es como dice el profesor o cómo debe ser? Sí, bien, sí, nosotros fuimos 3 entrenadores a certificarnos a México,
Y no le vamos a robar el tiempo ni el espacio a la educación física, ¿no? Incluso aquí es donde las asociaciones y las federaciones nos volvemos unos socios o unos coadyuvantes con el Estado, porque el Estado, cuando suceden estos aspectos, es porque el Estado no tiene la capacidad para realizar muchas actividades. Entonces, somos una opción. Después de que el niño en sus clases escolares, por la tarde o viceversa, puede el niño entrar a este programa. Sí, como lo dijo el maestro, que se quita el presupuesto a las escuelas de tiempo completo, y entonces nosotros damos esa opción, pero con este aspecto, cumpliendo con el principio de multilateralidad, donde al niño se le desarrollan todas las capacidades físicas y todas las capacidades y las habilidades psicomotrices, para que a futuro, como dijo la maestra, el niño pueda decidirse por otro deporte o si él decide por el atletismo, pero después en atletismo con especialidades. Claro. ¿Sí? Y perdón, Sergio, te robo un minutito más. Ahorita traemos la cuestión de esas etapas que mencionó el maestro, pero también traemos la cuestión de a los niños ya no dejarlos abajo de sub-18 y sub-16 que corran 5 kilómetros. Los estamos cuidando a que deben de tener los comités organizadores a que corran menos por otra ley de Newton, de toda acción una reacción inversamente proporcional. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si el niño golpetea mucho tiempo sus rodillas en el pavimento, pues lejos de vamos a tener atletas de alto nivel, nos los vamos a acabar en poco tiempo. Totalmente de acuerdo, y qué bueno que están tomando esta medida. Muchos están criticando esto. Y profesor René, hay un aspecto que debemos de tocar, ¿no? Y que creo que es fundamental y de fondo. Primero, ¿cuánto es lo ideal para poder que los niños desde temprana edad, primaria, puedan tener en materia de, llámele, actividad física, educación física? ¿Cuánto es lo ideal para poder nosotros realmente seguir manteniendo lo que dicen el número 1 en el deporte, ¿no? En fin. Bien, pues en el sentido de actividad física para la salud, se recomienda 1 hora por día de actividad física en el caso de niñas, niños y adolescentes. Entonces, sin embargo, en ese sentido, pues sacamos la calificación de 3, o sea, ni siquiera nos acercamos al 5, ya que en niños de 10 a 14 años evaluados, el 15.4% realizan por lo menos 60 minutos de actividad física al día, o sea, ni una quinta parte. Sin embargo, ya cuando llegamos a los adolescentes y preadolescentes 10 a 14 años, poco más de la mitad. Okay. Pero también se tituló la boleta "Las niñas también juegan", en el sentido de que pues las niñas tienen todavía menor son tiempo. Menos. Ajá. Sí, todavía son menos. Ahora, ahorita ya estarán poniendo el grito en el ¿cómo 1 hora diaria? Y al volver de la pausa tocaremos esto, porque no solamente es de la autoridad, o sea, hay que buscar un esquema que verdaderamente dé salud, brinde bienestar a los niños física y mentalmente, y también convencer a los padres de familia que esto es trabajar por un futuro de sus hijos. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. El tiempo es cruel y así es que va la pregunta directa. ¿Cómo hacer, René y Guillermo, y convencer a los que no estén convencidos, padres de familia, o que de alguna manera pues no estén de acuerdo, de que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener 1 hora diaria de educación física y que se sumen, no llamémosle presión, no, al apoyo para que esto verdaderamente pueda ser factible? René. Bien, pues tendríamos que retomar la situación de que ahora a nivel mundial la mayor causa de muerte son las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, y un factor de riesgo es el sobrepeso y la
y la obesidad, e inclusive también las enfermedades emocionales. Tenemos el caso del el lunes pasado, una niña de 15 años se arrojó a las vías del tren, el resultado le amputaron la pierna. Hemos tenido en secundaria casos de ataques de ansiedad donde pierden el conocimiento, no manejan adecuadamente lo socioemocional. Sabemos que la actividad física genera endorfinas que hace un bienestar interno y está más oxigenado el cerebro. Organizan mejor sus ideas, piden ayuda. Hay 5 tipos de alumnos sobresalientes que vienen siendo los cognitivos, los sociales, los psicomotrices, los creativos y los artísticos. Entonces, en la cuestión de la motricidad, pues le abona a todo ello, porque las actividades que se realizan con educación física, ninguna de las otras materias lo logran. Lo logran. Así es. Guillermo. Sí. Bueno, voy a tomar entonces yo el contexto, el aspecto social, perdón. Entonces, invitarle a los papás que invertirle al niño en el deporte es mejor que ir a un centro de rehabilitación o a un centro ya de readaptación social, que te sale más caro por ese lado, ¿no? Y por el otro, bueno, la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos vamos a traer ese proyecto de Kid Athletics para que más maestros, entrenadores se certifiquen sobre y conozcan el proyecto de Kid Athletics. Muy bien. Y bueno, pues ahí queda claro prácticamente lo que es la invitación. En lugar de estar haciendo eventitos y eventotes, en lugar de estar invirtiendo, hombre, hay una prioridad. Aquí está, minuto 44 se las pone, señores autoridades. Convenzan, hagan la modificación para que la Secretaría de Educación Pública se dé, que haya voluntad política verdaderamente para incrementar la actividad física en las escuelas y que nuestros niños sean y puedan tener ese factor y esa oportunidad de ser más sanos, ciudadanos más sanos, más saludables, deportistas. Y bueno, pues inviértanle ahí. Ahí está la propuesta. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Le agradece a Guillermo Torres por estar con nosotros. Sergio. Profesor René, gracias y estaremos en suerte en todos los proyectos. Gracias. Recuérdelo, la próxima semana, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias.